Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, un comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud del pasado 25 de agosto decía lo siguiente. La Comisión Regional de Certificación de África certificó la ausencia de poliomielitis por virus naturales, también denominados salvajes, en la región de África de la OMS después de 4 años sin ningún caso. Con este hito histórico, 5 de las 6 regiones de la OMS en las que vive más del 90% de la población mundial, están ahora libres de poliovirus naturales, de manera que el mundo está más cerca de lograr la erradicación mundial de la poliomielitis. Solo 2 países de todo el mundo siguen registrando transmisión de poliovirus naturales, Pakistán y Afganistán. La iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis felicita a los gobiernos nacionales de los 47 países de la región de África de la OMS por el logro anunciado hoy. ¿Usted se enteró? Si se enteró no fue por leer los diarios. Revisé las primeras planas donde yo pensaba que debería estar esta noticia de los principales diarios de los países hispanoparlantes y en ninguno de ellos parece haber despertado el interés de los responsables. Los diarios se ocupaban de hacer política, como siempre, de loar al gobierno de turno si eran afines a él o de tratar de derrocarlo si son sus adversarios. Hablaban de la pandemia de la COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, que es muy razonable porque estamos en medio de esa pandemia también. Y hablaban de Messi y de su salida del Barcelona, que es un asunto de interés periodístico sin duda alguna, como también era de interés periodístico la erradicación del virus de la polio en África. Pero el tema no despertó los instintos periodísticos de los responsables. Se erradicó la polio en África. Y ellos, bien. ¿Polio? ¿Qué es polio? ¿Y qué es África? ¿Dónde está? Los que sí han tenido espacio en los medios han sido los negacionistas de prácticamente todo, que viven a la sombra de los medios de comunicación y de las autoridades, a las que se les ha advertido una y otra vez del terrible peligro que implican los conspiranoicos, pero también nos han dicho que no será para tanto. Y es que la erradicación de la polio en África es un triunfo de todo lo que odian muchos en este planeta, en estos tiempos que vivimos. Vamos a empezar por el principio, que es la poliomielitis. Poliomielitis es una palabra que acuñó en 1874 el médico alemán Adolf Kussmaul. Viene de las raíces griegas polios, que significa gris, mielos, que significa médula, e itis, que significa inflamación, y precisamente la nombró así porque la inflamación en la médula espinal era lo que provocaba la parálisis. El virus de la poliomielitis entra por la boca y se aloja en la laringe y las mucosas gastrointestinales, donde se reproduce o se incuba durante unos 6 o 7 días, después de los cuales primero va a los ganglios linfáticos y después pasa al torrente sanguíneo, provocando una serie de síntomas no demasiado graves. En 1 de cada 1000 infecciones en niños, el virus pasa al sistema nervioso central y allí provoca parálisis, principalmente de las piernas, pero puede llegar a cualquier zona del cuerpo, incluyendo, por supuesto, los centros respiratorios. De allí que las imágenes clásicas de la poliomielitis sean las abrazaderas que utilizan los niños para ayudarse a caminar una vez que han perdido musculatura debido a que ya no tienen las células nerviosas encargadas de mover los músculos, no tienen control sobre sus músculos, y aquellas tremendas salas de pulmones artificiales donde estaban en respiradores gigantescos, en cilindros donde entraban todo el cuerpo menos la cabeza, estaban los niños que habían sufrido parálisis del diafragma y por tanto solo podían respirar con ayuda de estos aparatos, sin ellos morían de asfixia. La parálisis que provoca la poliomielitis puede ser permanente o puede ser pasajera. En muchas ocasiones se destruyen completamente las células nerviosas y entonces la parálisis es permanente. Existen muchas personas hoy en día que siguen viviendo con las secuelas de la última pandemia de poliomielitis de los años 40-50 en el hemisferio norte. Menos del 1% de las infecciones de poliomielitis derivan en parálisis. La parálisis causa finalmente la muerte a entre el 2 y el 5% de los niños que la sufren y hasta entre el 15 y el 30% de los adultos infectados. Estas cifras en los brotes de poliomielitis han sido devastadoras. Cuando se declaró la epidemia de polio en Estados Unidos en 2016, hubo más de 27,000 casos ese año y 6,000 muertes. Desafortunadamente, si uno lo piensa ahora, esta es una cifra que hallarían perfectamente aceptable los negacionistas de la COVID-19, del virus SARS-CoV-2,
que creen que las 830,000 muertes registradas hasta este momento, cuando estamos grabando este video, con un total de 24 millones de casos, son poca cosa. Aunque hay informes históricos de casos que podrían haber sido de poliomielitis, no fue sino hasta hace 110 años cuando Karl Steiner y Erwin Popper identificaron al causante de la enfermedad, el poliovirus. Fueron las pandemias en el hemisferio norte durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX las que llamaron la atención al mundo sobre la necesidad de abordar el combate a la enfermedad de manera coordinada y concertada entre todos los países y hacerlo mediante vacunas que ya habían demostrado su utilidad en otras enfermedades. En 1955, Jonas Salk presentó la primera vacuna eficaz contra la polio y en 1962 presentó la suya Albert Sabin. Estas dos vacunas empezaron a abrir la puerta para la erradicación definitiva de la poliomielitis. Aplicadas primero en Estados Unidos, el último caso de polio silvestre en Estados Unidos se dio en 1979. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución para crear la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. En ella participaban gobiernos nacionales de todo el mundo, el Rotary International, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la UNICEF y posteriormente en los últimos años la Fundación Bill y Melinda Gates y la Alianza para las Vacunas Gavi. Estos últimos los ha oído usted mencionar últimamente porque los conspiranoicos encabezados por un señor que es cantante y se cree experto en epidemias y se cree experto en un montón de cosas más, incluidas comunicaciones y demás, como ya lo explicamos en el vídeo de la 5G, han difundido la idea de que estas personas y estas organizaciones que se dedican a hacer el bien con cosas como, no sé, erradicar la polio, que para cualquier persona pensante es algo bueno, verás, hay menos niños muertos, menos niños con parálisis, menos niños con secuelas terribles para toda la vida. Pues no, resulta que estas personas nos quieren controlar utilizando una serie de procedimientos tecnológicos que no existen, como también ya lo explicamos. Pero este esfuerzo es real, este logro es real, es demostrable. No son las fantasías de personas que están encerradas en su casa pensando que por leer dos cosas en internet saben que el mundo está en peligro. Estos son hechos reales que nos dicen que el mundo está un poco mejor, porque desde hace 4 años ningún niño africano sufre poliomielitis. Gracias a este esfuerzo, los casos de polio se redujeron en más del 99% entre 1988 y 2019. Estamos hablando de solo 30 años. De 350,000 casos en 1988 a 175 solamente en 2019. En 2014 se declaró erradicada la poliomielitis de la región del sureste asiático de la Organización Mundial de la Salud y ahora, este 25 de agosto, sin que el mundo levantara demasiado la ceja, se declaró erradicada en África. El antecedente más claro de este esfuerzo para la erradicación de la polio fue la erradicación de la viruela. La erradicación de la polio esperemos que se dé muy pronto. Desafortunadamente, la enfermedad sigue presente en 2 países que están en situación de guerra, en situación de enfrentamiento constante y que hacen muy difícil la participación y el trabajo de los responsables de la detección de casos y de la vacunación de las personas alrededor de esos casos para que no se infecten. Esto sin contar barbaridades como aquella en la que para encontrar a Bin Laden en Pakistán, un grupo de la inteligencia estadounidense se fingió brigada de vacunación, aterrorizando a la gente que desde entonces desconfía de cualquiera que dice que los va a vacunar y no por ser antivacunas. La erradicación de la viruela se confirmó el 19 de diciembre de 1979 y se proclamó oficialmente en mayo de 1980, hace poco más de 40 años. La viruela es una enfermedad que ha acompañado al hombre desde hace muchísimo tiempo. Los primeros casos que conocemos hasta ahora se pueden ver en momias de 300 años antes de la era común en Egipto. La enfermedad ya fue descrita en China 700 años después, en el año 400, y fue responsable de numerosas pandemias, numerosos brotes, numerosas barbaridades a lo largo de la historia. Es una enfermedad brutalmente atroz que causa un sufrimiento enorme y que es capaz de matar a 3 de cada 10 personas que quedan infectadas, si son adultos, porque en el caso de los niños
mata al 80% de los niños, a 8 de cada 10 niños infectados. El primer tratamiento para la viruela fue la variolación, que no se sabía muy bien cómo funcionaba, pero empíricamente daba resultados. A ella le siguió en 1796 la primera vacuna creada por Edward Jenner. La vacuna de Jenner además fue la protagonista de la primera acción sanitaria internacional de la historia, con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis, por el médico español Francisco Javier Balmis, que fue el que diseñó y llevó a cabo esta expedición que llevó la vacuna a todos los lugares que estaban bajo la dominación de la corona española en aquel momento y que se realizó entre 1803 y 1806, dando la vuelta al mundo. La Organización Mundial de la Salud comenzó un programa de erradicación de la viruela en 1959, pero se intensificó en 1967 con la participación de más organizaciones y de muchos laboratorios que produjeron la vacuna en distintos lugares del mundo, además de miles y miles de personas que fueron a los lugares más recónditos del mundo a cazar al virus, a encontrar a personas infectadas, a vacunar a los que estaban a su alrededor y a lograr finalmente la erradicación del virus. La viruela solo en el siglo XX y solo en los primeros 80 años del siglo XX, porque fue erradicada en 1979, mató, se calcula, al menos a 300 millones de personas. 300 millones de personas es un poco menos que la población total de los Estados Unidos de hoy. 300 millones de cadáveres, sobre todo de niños, es una cifra inimaginable para el cerebro humano. 300 millones de muertes que podían haberse seguido sumando a no ser por un esfuerzo concertado de vacunación y de combate que logró erradicar la enfermedad. El mundo celebró la erradicación de la viruela con un entusiasmo que hoy hace falta en el caso de la erradicación de la polio en África, sobre todo porque es un continente que fue golpeado brutalmente por la poliomielitis. En 1984, este artículo la señalaba como un grave problema de salud infantil que dejaba paralíticos a entre 2 y 11 de cada 1000 niños africanos. 1984. Yo no sé cuál sea la causa de esta falta de entusiasmo ante una noticia que fundamentalmente lo que nos dice es que miles y miles de niños no van a sufrir, no van a morir, no van a quedar paralíticos, no van a padecer secuelas que les afectarán durante toda su vida. Quizás es que muchas personas sienten que esta erradicación es la victoria de muchos a los que consideran enemigos y si la celebraran estarían aplaudiendo lo que más odian. No lo sé. ¿Pero de qué enemigos hablamos? Primero que nada hablamos de las organizaciones multinacionales con capacidad de actuación que son objeto de la furia de los antiglobalistas. La globalización fue una idea fundamentalmente diseñada por las empresas y el poder económico que decía que había que abrir las fronteras al libre comercio de mercancías. El problema es que también se les presentó el problema del libre tránsito de las personas y el libre tránsito de las ideas y de pronto a muchos la globalización ya no les gustó tantísimo y el principal país promotor de la globalización, Estados Unidos, ahora es un país que tiende hacia el aislacionismo en manos de un sujeto que odia la globalización enormemente. Y por otro lado, algunos del otro lado del espectro ideológico de Donald Trump también encuentran que la globalización no les parece nada bien porque lo que hay que hacer es ser tribales, nacionalistas, regionalistas y dedicarnos a exaltar a nuestra pequeña aldea en lugar de sentirnos miembros de la especie humana en su totalidad. Quizás. Pero luego está el problema de los dineros públicos. Esto se tiene que hacer con dinero público que solo puede proceder de los impuestos, es decir, que cada quien pague y devuelva a la sociedad la parte que le corresponde por los beneficios que obtiene de su vida en sociedad. Estos impuestos financian a las organizaciones multinacionales a través de los gobiernos, a través de las aportaciones que cada gobierno hace a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a las distintas organizaciones regionales que están conformando una visión más global. Y la gente que no quiere que haya dinero público encuentra que este triunfo está hablando demasiado bien del dinero público cuando se utiliza racionalmente y con buena voluntad.
Pero también están las vacunas como arma fundamental para la erradicación de enfermedades. Los antivacunas suelen verse en muchos problemas cuando se enfrentan a situaciones como la erradicación de la viruela o de la polio, o al hecho mismo de que ellos probablemente están vivos porque sus padres los vacunaron. La disminución del sufrimiento, la disminución de las muertes, la clara prueba de que las vacunas no solo funcionan, sino que son la acción sanitaria más exitosa que el ser humano y la ciencia han creado a lo largo de toda la historia humana, les parece peligrosísima. Si aceptaran que muchos viven gracias a las vacunas, no podrían contarnos la historia de que muchos están muriendo por las vacunas, aunque no puedan demostrarlo. Pero hay algo más. Detrás de las vacunas está toda la estructura de la medicina basada en evidencias. Y la medicina basada en evidencias descansa sobre el basamento de la ciencia y del método científico, del materialismo que nos dice que el universo es material, no espiritual, y que lo podemos entender y lo podemos manejar, lo podemos conocer y podemos actuar eficazmente sobre él. Está la ciencia exhibiendo la capacidad que tiene de mejorar nuestra vida, de hacerla más larga y más digna de ser vivida. Los relativistas, los negacionistas de todo tipo de hechos demostrados, desde el calentamiento global, que es un fetiche de un pensamiento identificado con la derecha, hasta los negacionistas del SARS-CoV-2, donde se reúnen izquierdas y derechas, o los negacionistas de otras muchas acciones y logros de la ciencia, preferirían quizás que no se hubiera dado esta noticia. Y están algunas personas de buena voluntad que se dicen de izquierda y hacen algo que yo encuentro alucinante. De todos los seres humanos que han concentrado grandes riquezas, han elegido al único que está usando su fortuna para hacer el bien, para enfocar hacia él todas sus baterías y señalar que es peligrosísimo y que es una persona malévola y que hay que detenerlo. En vez de, dirigir sus baterías hacia gente que tiene tan poca responsabilidad social como Jeff Bezos o la familia Walton. Bill Gates ha sido el monstruo porque siendo multimillonario hace el bien. Pero del otro lado del espectro ideológico están los libremercadistas que tienen que enfrentar el hecho de que el libre mercado solo, sin un Estado, sin una organización social, sin dinero público, sin una responsabilidad humana, no puede enfrentar este problema. No puede enfrentar el combate a la pobreza, no puede enfrentar el combate al hambre. El libre mercado sirve para muchas cosas, sirve para crear riqueza, sirve para generar empleos, sirve para generar innovaciones y productos y servicios que por supuesto a todos nos gustan mucho, de eso no cabe la menor duda, pero hay cosas que no puede hacer, que nunca se ha propuesto hacer, que nunca ha hecho y que nada en el futuro nos dice que vaya a hacer. Y un ejemplo de esas cosas que no va a hacer el libre mercado es erradicar enfermedades, erradicar la pobreza, erradicar el hambre, erradicar el sufrimiento, para tener una sociedad de gente que viva dignamente, independientemente de que para hacer ciertos productos y servicios el libre mercado funcione. El triunfo contra la polio en África, el triunfo contra la polio hace unos años en el sudeste asiático, el triunfo contra la viruela, son el triunfo de muchas ideas y muchas visiones fundamentados en la razón, en el materialismo, en la idea de que la sociedad organizada es una fuerza del bien muy superior al simple egoísmo. Hay demasiados que hoy no pueden soportar ese hecho. Vendidos a su ideología, entregados a sus creencias, enamorados de su dogma, convencidos de que tienen la verdad, no pueden dar su brazo a torcer y decir, mira, estos elementos unidos, trabajando juntos, han logrado algo que debería estar y no está en las primeras planas. Piénselo usted cuando vea a gente manifestándose porque quieren que muera más gente de COVID-19, porque no creen en las mascarillas o no creen en los virus, porque la medicina no sabe nada, aunque erradique la viruela, erradique la polio. Porque ellos, los conspiranoicos, los dogmáticos, los fantasiosos, los que niegan la realidad, siempre se sienten inmunes a todos hasta que la realidad les estalla en la cara. Y en este caso, con la erradicación de la polio en África, una vez más, la realidad que debería ser la que rija todas nuestras ideas y nuestras visiones, les ha estallado en la cara. ¿No cree usted?